fueron los últimos en movilizarse antes de que la pandemia nos cambiara el paso. Y sus problemas siguen ahí. El campo. Hoy los ganaderos piden auxilio para sus explotaciones. Se han perdido 400 en 5 años. Y el impedir que sean porque se suba el precio de este producto. Ahora bien, estamos dispuestos a pagar entre 10 y 20 céntimos más por un litro de leche. Tiran la leche al suelo para denunciar que cobran lo mismo que hace 20 años por producirla, mientras el coste de la vida ha seguido subiendo. Y esos costes inasumibles se están llevando por delante decenas de explotaciones de la comunidad, 60 en el último año. Hola, ¿cómo están? Protesta de los ganaderos de leche de la comunidad hoy en Valladolid. Lidia Corral, su subsistencia está en juego. Sí, y todo se complicó hace 5 años con ese fin de la cuota láctea. Desde entonces, en esos 5 años han desaparecido en Castilla y León 400 productores de leche. Solo 60 en el último año reclaman poder cubrir sus costes mientras sube el precio de la luz o del pienso. La gran distribución tiene una guerra comercial entre ellos, que utilizan la leche como producto reclamo. Y están a ver quién puede vender más barato. Entonces, la distribución comprime a la industria y la industria nos comprime a nosotros. Y una de las cifras del día es esta que van a ver. La compraventa de viviendas en Castilla y León se disparó en el mes de junio. Aumentó un 82%. El sector Escauto espera ver si se mantiene y explica así esta subida. Creemos que este comportamiento del mercado se debe principalmente al optimismo generado por los procesos de vacunación, la inminente llegada de las ayudas europeas, además de unos bajos tipos de interés y un mayor ahorro de las familias. Aparatoso incendio el que se declaró anoche en la cubierta del monasterio de Alconada, en la localidad palentina de Ampudia. 2 de las religiosas que lo habitan tuvieron que ser evacuadas. El templo se encontraba en obras. Me recordaba las estampas de Notre Dame, porque todo tal como se veía y mucha gente lo veía, pues que parecía que se iba a venir todo abajo. Primero con temor porque no sabes hasta dónde van a llegar las llamas, hasta dónde va a ser la profundidad del incendio. Pues pese al tamaño de las llamas anoche, al enorme susto, dentro hoy, esta mañana, lo que nos hemos encontrado es esto, ni rastro del incendio. El interior, Álvaro Lantada, se ha salvado. Pues pese a lo aparatoso del incendio, el templo ha aguantado la fuerza de las llamas y el peso del agua para extinguirlo. Las bóvedas se han mantenido estables y no se han venido abajo. Ahora se investigan las causas, el origen de este incendio, muy probablemente relacionado con las obras de mejora que se estaban realizando desde hace unos meses en la cubierta. Es el homenaje de la Policía Municipal de Valladolid a su compañero Luis Eduardo Izquierdo, fallecido anoche tras un accidente de tráfico en acto de servicio. Será enterrado en Cuéllar, localidad en la que nació y que ha decretado 2 días de luto oficial. Y estamos muy pendientes a estas horas de una final, la de los 1.500 metros de atletismo de los Juegos Olímpicos. En apenas 20 minutos, Soria se va a paralizar para ver en acción a Marta Pérez. Fernando Orte. Sí, Soria entera va a estar en vilo, expectante de lo que haga Marta Pérez en esa gran final de Tokio, aquí en el CAEP, donde se ha curtido como atleta. Sus amigas de siempre, ya lo podemos ver, van a estar animándola en la distancia, van a seguir juntas en directo una carrera que seguro será emocionante e histórica para toda la provincia. Y esta será la última tarde de calor de la semana. Mañana bajan las temperaturas y el fin de semana será fresco. Eso sí, a partir del lunes y sobre todo desde el martes, volveremos a notar que estamos en verano.
por los suelos. Así ha acabado la leche. Los ganaderos denuncian, y así están los precios que reciben por producirla. Es su forma de protesta contra los distribuidores hoy en Valladolid. La policía ha tenido que mediar para que la leche derramada no provocara ningún incidente con los transeúntes. Hace tiempo que producir leche en sus explotaciones dejó de ser rentable. Lo que quieren evitar ahora es tener que cerrarlas. Hoy su indignación, su pesar, ha salido así a la calle. Impotencia en forma de litros de leche derramada. Lidia Corral. Sí, los ganaderos no pueden más y hoy han alzado la voz. Cobran lo mismo que hace 20 años cuando se ha encarecido el coste de vida, ha subido el precio de la luz, del pienso o de la gasolina. Y todo se complicó hace 5 años con ese fin de la cuota láctea. Desde entonces ha sido una sangría. Casi 400 productores de leche han desaparecido en Castilla y León, solo 60 en el último año. Por eso hoy, delante de un supermercado, el escaparate final de su producto, han reclamado que quieren subsistir, que se quieren quedar en Castilla y León. En nuestra comunidad actualmente hay unos 900 ganaderos, cuando hace apenas una década había casi 2.500. Tenemos un aumento del coste de producción de un 20% desde primeros de año hasta aquí, un aumento de coste de producción entre piensos, electricidad y gasóleo que no podemos repercutir a nuestro producto, que en este caso es la leche, y todo esto viene dado porque la gran distribución tienen una guerra comercial entre ellos. Mientras no se fije un coste de producción oficial y que por debajo de ahí no se puede hacer ninguna operación en el sector primario, estamos totalmente a merced de las grandes superficies y los intermediarios. Jesús y sus 2 hermanos tomaron el testigo de su padre en esta granja lechera hace más de 2 décadas. Un negocio familiar con 60 años de experiencia, una producción de 9.000 litros diarios y un futuro incierto. Le veo negro porque es un trabajo muy sacrificado para luego los rendimientos que hay. Saquen calculadora porque la explicación es sencilla. Los precios de venta del litro de leche apenas han cambiado en este tiempo. A mi padre 50 pesetas y aquí pues estará 55 ahora mismo, 33 céntimos de euro. Sin embargo, las exigencias del mercado y los costes de producción no paran de dispararse y ya se acercan a los 37 céntimos por litro. Ha subido entre un 15 y un 20% las materias primas, más luego la electricidad que ha subido mucho y aquí no podemos ordeñar a las 12 de la noche, como dicen, para poner la lavadora. Va todo a las costillas del ganadero. Por eso insisten en lanzar un SOS a la industria y a los gobiernos. Los lineales no puede haber una leche que se esté vendiendo en el mercado a 0,45, 0,50 céntimos de euro. De media, cada año 800 explotaciones lecheras echan el cierre en nuestro país por esta situación. Con ellas se pierde empleo en las zonas rurales y miles de litros de un alimento básico en nuestra dieta. La clave de todo esto está en el precio, en estos 30 céntimos que les pagan a los ganaderos por litro de leche y que no les llega, nos dicen, para mantenerse. En esos 30 y en estos 75 céntimos, que es lo que de media cuesta el litro de leche en el mercado. Pues bien, subir uno implica también elevar el otro al consumidor. Los precios de la leche los marca la distribución. Los ganaderos denuncian que no tienen capacidad de negociación y que esta crisis está provocada por las grandes superficies, porque el consumidor compra el litro de leche a un precio con el que algunos supermercados no ganan nada, pero utilizan este producto como reclamo. La ley de la cadena alimentaria, de momento, no sirve para equilibrar la balanza, y para que los ganaderos reciban un precio justo, todo pasaría por subir unos céntimos el litro de leche en los mercados. Pero ¿es algo que todos los consumidores están dispuestos a asumir? Y hombre, pues sí que creo que debería pagarse un precio más justo, porque lo están pagando ellos y lo están generando. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que el comercio justo es, como la palabra misma dice, algo de justicia. Debería estar un poquillo más regulado y menos intermediarios y demás. Para que ganaran un poco más las personas que más lo necesitan, no los intermediarios. Si es justo, sí, pero si es porque aumenta todo, pues no.
En Soria se proyecta construir una de las mayores plantas fotovoltaicas de España. Un proyecto que supondrá una inversión directa de 120 millones de euros. Estará en Alconava, pero la línea de evacuación de toda la energía que genere transcurrirá por otros municipios donde hay rechazo. Se han presentado ya más de 500 alegaciones. 400 hectáreas convertirán la radiación solar en electricidad, generando una energía equivalente al consumo anual de 110.000 hogares. Pero la línea de evacuación de la planta fotovoltaica de Alconava en Soria tiene algunos detractores por su impacto en municipios por donde discurrirá. El patrimonio pisoteado. Y nos pasa a menos de medio kilómetro del pueblo, de las casas del pueblo. Una línea de alta tensión de 30 kilómetros de longitud y torres de 45 metros de altura. Es un obstáculo muy importante para el desarrollo de la actividad agraria. Y te dicen que lleves la escritura de propiedad y lo que te indican, o firmas o habrá expropiación. Pero desde la empresa niegan cualquier tipo de presión. En nuestras prácticas en absoluto figura la de presionar a ningún propietario. Y explican que la normativa sí les permitiría expropiar terrenos solicitando una declaración de utilidad pública del proyecto. Pero eso es una herramienta de ultimísimo recurso, es decir, no es nuestra filosofía. A la hora de desarrollar proyectos y especialmente en los fotovoltaicos, nunca es la de competir, sino la de compartir. Reconocen que las 500 alegaciones recibidas es un número significativo, pero no pone en peligro un proyecto con 120 millones de inversión y centenares de empleos directos ya desde la construcción de la planta, que podría iniciarse a finales de 2022. Otros proyectos de energías limpias, tanto fotovoltaicas como eólicas, están generando una serie de protestas en contra en otras zonas de Castilla y León, como es el caso del Valle de Esgueva en Valladolid o aquí en Burgos. Concretamente, en esta zona se pretenden instalar 2 parques eólicos con 49 aerogeneradores de 220 metros de altura, con su evidente impacto visual y medioambiental. Por ello, las asociaciones de vecinos y los ayuntamientos de esta zona están preparando una serie de alegaciones en contra, debido a que se encuentra en un entorno natural y esto afectaría directamente a espacios protegidos, patrimonio de la humanidad, como es el caso de esta Sierra de Atapuerca o el paso por esta zona del Camino de Santiago. Básicamente por las dos afecciones fundamentales a los dos grandes bienes de interés cultural que tenemos en la comarca, que es los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y el Camino de Santiago. Y aparte que medioambientalmente la zona de afección de ambos parques, de Marmica y Fuerga, pues ocupa un espacio de alto valor ecológico, es decir, todo es zona arbolada. La plataforma Soria Ya ha presentado hoy en la subdelegación del Gobierno en Soria una carta dirigida a Pedro Sánchez. Afirman que de nuevo los territorios despoblados son los grandes olvidados por la Administración. Exigen al Gobierno la puesta en marcha de proyectos reales que puedan cambiar la vida de los sorianos, como la construcción de mejores plataformas de conectividad o la finalización de la autovía A11. La autovía A11, nuestro diputado por el Partido Socialista hace poco dijo que no corría prisa, no le correrá prisa a él, pero a los fallecidos que hay todos los años en esa autovía creo que sí que les corre. La banda ancha del 5G que iba a llegar, según marcó el Gobierno, pues llega al 80% de la población de Soria, es decir, solo la capital. Estamos hartos pues de que ser pocos no debería de restar derechos. A sus 93 años, Emiliano Revilla deja su puesto como concejal del Partido Popular en Ólvega porque considera que ha llegado el momento de ceder el paso a las nuevas generaciones, pero sigue en activo. De hecho, Revilla se mantendrá al frente de sus empresas. Fue el impulsor de la industrialización de la localidad de Ólvega, gracias a la creación de la fábrica de embutidos. En 1988 sufrió 249 días de cautiverio tras ser secuestrado por ETA, el tercero más largo en la historia de la banda terrorista. Y fíjense en este dato, este porcentaje, el 82%, es lo que aumentó la compraventa de viviendas en Castilla y León durante el mes de junio. La cifra es el reflejo de cómo se empieza a recuperar el sector.
Durante ese mes, junio, se realizaron en Castilla y León más de 2.000 operaciones. Solo nos supera Madrid, Aragón y Andalucía. Lideramos un ranking de compraventa de viviendas del que se puede interpretar que el sector empieza a recuperarse. El porcentaje de Castilla y León supera en 8 puntos la media nacional. Más de 48.000 viviendas se vendieron el pasado junio, algo que solo había ocurrido en 4 ocasiones en los últimos 13 años. Para los portales inmobiliarios supone la vuelta a la normalidad. Marcan la vuelta a una realidad prepandémica que parecía que habíamos dejado atrás. Aún así, tenemos que ser cautos con el crecimiento del 76% que muestran los datos interanuales, ya que nos estamos comparando con uno de los peores meses del periodo de confinamiento. Las causas de esta recuperación son varias: el estado de ánimo por la vacunación, los bajos tipos de interés, el ahorro generado en la pandemia y la incertidumbre de los últimos meses. Aún así, es posible que este número tan alto de operaciones esté afectado por aquellas compraventas que estaban en stand-by, que estaban paradas a la espera un poco de que volviera un clima de optimismo a la sociedad, y como hemos visto, pues es posible que esté llegando. La compraventa de viviendas enlaza 4 meses consecutivos al alza, pero el sector asegura que es todavía pronto para saber si seguirá con datos tan altos o será un pico puntual. Dentro del mercado, las viviendas que cuentan con ascensor revalorizan su precio. La pandemia frenó el boom de instalación de ascensores en edificios y ya empieza a remontar la actividad. Ahora existe una ley que obliga a las comunidades de vecinos a instalarlos solo con que una persona mayor lo necesite. Aún así, Castilla y León tiene provincias como Segovia con el 40% de sus edificios sin ascensor. Un ascensor se ha convertido en algo esencial en cualquier edificio. Para los que van a trabajar... Yo trabajo en casas y tengo que andar subiendo muchas escaleras, entonces sí que es conveniente que tuviéramos ascensor. Y para la vida diaria. Para la movilidad es imprescindible un ascensor. Yo vivo en un quinto, yo antes subía caminando aunque tenía ascensores, pero ahora ya no subo ni al primero. Yo soy mayor, entonces claro, yo ya no puedo subir escaleras. Son ellos, los más mayores, los que han impulsado ese boom de construcción. Ahora existe una ley que obliga a cualquier comunidad de vecinos a instalar un ascensor a petición de un usuario. En el momento que haya una persona mayor de 70 años, ya se decide que hay que instalar el elevador o el ascensor. Aunque el proceso de instalación no siempre es amistoso. Se llegó a un acuerdo antes de litigar. Entonces se consiguió pidiéndoles que pagaran una cantidad inferior al resto. Y eso que la movilidad no es el único beneficio. Nosotros luego vendimos el piso y nos vino bien que tuviera ascensor para venderlo, porque la gente no quiere pisos sin ascensor. Con la pandemia han descendido las instalaciones. En muchos edificios no se puede realizar una obra interior. Las empresas piden apoyo a los ayuntamientos para construir en la vía pública. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos subvenciona un 80% el coste de las licencias de obras. Es una buena iniciativa. En Castilla y León hay un 30% de edificios que todavía no tienen ascensor. Es el monasterio de Nuestra Señora de Alconada, en Ampudia, Palencia. Un incendio devoró anoche parte de la cubierta que se estaba rehabilitando. El templo tuvo que ser evacuado ante la estupefacción de los vecinos que acudieron hasta allí, alertados por las llamas, visibles desde la carretera. Han sido horas de insomnio y de preocupación para los vecinos de Ampudia y de mucho trabajo para los bomberos que han permanecido en el lugar toda la noche. El de Alconada es uno de los monasterios marianos más venerados de Tierra de Campos. Álvaro Lantada, y se temía no poder salvarlo. Sí, eso es, fueron horas de inquietud y de mucho miedo el que se vivió aquí, miedo por parte de toda una comarca con mucha devoción hacia este monasterio, pero miedo especialmente el que sufrieron las 3 hermanas cistercienses que viven en el convento ubicado justo al lado del templo. Ellas fueron testigos de cómo las llamas fueron arrasando toda la cubierta, un incendio que milagrosamente no consiguió derrumbar las bóvedas de la iglesia. El fuego arrasó con la cubierta en cuestión de minutos. Me recordaba las estampas de Notre Dame, porque todo tal como se veía y mucha gente lo veía,
pues que parecía que se iba a venir todo abajo. Efectivos de 3 parques comarcales de bomberos voluntarios de la zona se encargaron de combatir las llamas. Hay que tener muchísimo cuidado que no se extienda y además que el peso del agua no acabe hundiendo la bóveda. Objetivo cumplido. La bóveda no se ha derrumbado y en el interior parece que nada haya ocurrido. Pese a todo, las 3 hermanas cistercienses que viven en el convento aledaño... No, el convento no se nos ha quemado, ¿eh? Pasaron horas de terror. Primero con temor porque no sabes hasta dónde van a llegar las llamas, hasta dónde va a ser la profundidad del incendio. Él las acogió en su casa para pasar la noche. Ofrecerlas ya saben ellas que no tengo que ofrecerlas porque en mi casa es la de ellas. Pero antes pidieron salvar las tallas, entre ellas la réplica de su Virgen, por miedo al derrumbe. Entramos con la escalera, la pusimos sobre el altar y la bajamos entre 2 personas porque pesa bastante. Se estudian las causas, quizás vinculadas a las obras de reparación de la techumbre del templo. En Ampudia se da por hecho que se reconstruirá. Por supuesto que nuestro monasterio va a seguir en pie. El de Alconada, en Ampudia, es uno de los santuarios con mayor devoción mariana en la provincia de Palencia. Este incendio, milagrosamente y nunca mejor dicho, solo será un punto y seguido de su larga historia. Y frente a ese incendio, un edificio patrimonial construido hace 800 años y con su fortaleza recién acondicionada. Se trata del castillo de la localidad salmantina de Ledesma, considerado bien de interés cultural en 1949. Ha sido gracias a una ayuda del programa 1,5% cultural del Ministerio de Transportes. Y seguimos en Salamanca porque ayer se registró un violento episodio en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Una reyerta en la que resultaba herido un joven que intentaba que otras 3 personas se marcharan sin pagar de un chiringuito. Los hechos se producían alrededor de las 3 de la tarde en una de las zonas de chiringuitos más concurridas de Salamanca, en esta zona de la Aldebuela. Al parecer, 4 personas comenzaban a discutir hasta el punto de que una de ellas era herida por arma blanca, mientras las otras 3 personas huían en un vehículo que era interceptado 2 horas después por la Policía Nacional de Salamanca. En cuanto a la persona herida, tuvo que ser trasladada hasta el complejo asistencial de Salamanca. Minuto de silencio en la Plaza Mayor de Valladolid este mediodía para homenajear a Luis Eduardo Izquierdo, agente de la Policía Municipal de la ciudad, fallecido anoche después de haber sufrido el lunes un accidente de tráfico cuando acudía a un aviso. Las muestras de cariño y hasta anoche de aliento se han sucedido estos días también en redes sociales. Luis Eduardo Izquierdo tenía 40 años, había nacido en la localidad segoviana de Cuéllar y antes de llegar a Valladolid había prestado servicio en venta de baños en Palencia y en la ciudad de Segovia. Sus compañeros destacan de él la profesionalidad por la que había sido distinguido en varias ocasiones. Luto oficial hoy y mañana en la localidad cuellarana, donde desde Alcaldía han querido rendir este homenaje. 2 días de luto oficial, ¿no?, por el triste fallecimiento de nuestro vecino Luis en acto de servicio, ¿no?, ejerciendo como policía local en la ciudad de Valladolid. Desde luego una noticia que nos ha consternado a todos los vecinos. Homenaje municipal junto a homenajes personales de vecinos y compañeros, como el que se le rindió ayer en Valladolid. Palabras sentidas y merecidas para un joven profesional bien recordado por todos. Era una persona muy querida entre los compañeros, porque nunca, como se suele decir, ni un mal gesto ni una mala palabra. Era muy buen profesional, muy buen compañero y sobre todo una gran persona. Iremos a recibir cuando vengan los restos al tanatorio, estarán allí los compañeros de uniforme y encenderemos la luz de los vehículos y bueno, poco más podemos hacer por él. Recorrer hoy las calles de Cuéllar supone encontrarse con continuas muestras de dolor. Sí, le conocíamos y era un chaval extraordinario, somos amigos de su padre, ¿qué le voy a decir? Es una desgracia esto que ha pasado, es que no tenía que haber pasado tampoco. Así que vaya en su trabajo y tenga este accidente como ha tenido, eso es muy lamentable. A lo largo de la tarde se espera la llegada de los restos mortales del policía fallecido, que será recibido por multitud de vecinos y con las sirenas de la policía local de Cuéllar, donde residía.
El naufragio de una patera que se dirigía a Canarias deja al menos 42 desaparecidos. Según la ONG Caminando Fronteras, la embarcación de madera estaba en mal estado e hizo aguas al poco de salir de Marruecos. Al menos también habrían salido otras 2 pateras con 62 y 54 personas a bordo respectivamente. Tenemos que interrumpir aquí el relato del informativo porque Diego Espinilla entra en plató y eso significa que hay noticia en Soria y en Tokio. Buenas tardes, Alejandra. Sí, porque estamos muy pendientes de lo que esté haciendo ella, la sonrisa del atletismo, Marta Pérez, que en estos momentos disputa en el Estadio Olímpico de Tokio la gran final de los 1.500 metros de atletismo. No está sola porque a 10.500 kilómetros de Tokio están ellos, la familia del atletismo de Soria. Todos ellos se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento, en el CAEB de Soria, viviendo apasionadamente, por supuesto, la finalísima de Marta Pérez. Recordemos, a sus 28 años se ha clasificado en la mejor carrera de su vida, en las semifinales, rebajando en 3 segundos su mejor marca personal, esa gran final de los Juegos Olímpicos. Vamos a vivir ese gran ambiente que se está disfrutando, sufriendo, palpando. Vamos a pulsarlo. Entramos ya en la última vuelta. Marta Pérez descolgada. Tenemos que recordar que la soriana parte como una de las peores marcas de las 13 finalistas que se encuentran en esa gran final. No hay que olvidar que Marta Pérez ya ha hecho historia, porque además de mejorar, como decíamos, en 3 segundos su marca personal, además de eso, también ha escrito una nueva página en la historia de nuestro país, porque el registro, la marca, es la segunda mejor de una española en la historia de los Juegos Olímpicos, solo por detrás de Maite Zúñiga. Está en una final 13 años después de que lo hiciera otra española, Natalia Rodríguez, en Pekín 2008. Últimos 100 metros para Marta Pérez. Esperemos que al menos consiga ese diploma olímpico. Máxima expectación en Soria, mucha tensión. Recordemos que están viendo con unos segundos de retardo. Marta Pérez ha sido finalmente novena en la gran final de los 1.500 metros. Se ha quedado a tan solo un puesto de conseguir el diploma olímpico. Marta Pérez novena, casi nada, éxito absoluto, es la mejor deportista de Castilla y León, la mejor marca que ha hecho de todos los que se encuentran allí en esta cita de Tokio. Recordemos, Alejandra, Marta Pérez novena en la final de los 1.500 metros. Felicidades a Marta y a los suyos y lo seguirán viendo luego con más detalle en el tiempo de deporte. Seguimos adelante porque se cumplen 76 años desde que Estados Unidos lanzara una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Este ataque sobre una ciudad japonesa se repitió 3 días después con otra sobre Nagasaki. La bomba nuclear arrasó toda la ciudad dejando cerca de 150.000 muertos. Supuso la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Hiroshima se celebraba un acto en recuerdo a las víctimas y se pide que el país nipón firme el tratado para la prohibición de armas nucleares. Y acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado la obligatoriedad del pasaporte COVID para entrar en los bares. En esta comunidad era necesario desde el jueves si se quería acceder al interior de cualquier establecimiento hostelero. Una decisión que aplauden desde el sector y que creen beneficiará al turismo que llega desde otras comunidades como la de Castilla y León. Las policías locales de Castilla y León resaltan la responsabilidad de los ciudadanos con el uso de las mascarillas. Desde que el pasado 26 de junio su utilización en exteriores dejara de ser obligatoria, las denuncias por mal uso no superan las 200, aunque hay provincias que destacan más que otras.
Salamanca es la que más propuestas de sanción ha notificado, 72 en total. Le sigue Valladolid con 52, la mayoría por no llevar la mascarilla en exteriores cuando no se cumple el metro de distancia entre personas no convivientes. Del otro lado, Soria no ha notificado ninguna sanción, Ávila solo 3. Recordemos que se trata de una infracción leve que puede suponer hasta 100 euros de multa y un grave riesgo para la salud. Los datos de positivos se mantienen este final de semana en una cifra similar a la de ayer. En las últimas 24 horas se han contabilizado 880 nuevos casos. Lo que se nota es el descenso en el número de fallecidos después de 2 días superando la decena. Hoy la cifra es de 2 fallecidos en los hospitales de la comunidad. Según los registros de sanidad, el fallecido más joven en el mes de julio tenía 51 años y el de más edad 99. Si hace unas semanas la ministra de Sanidad daba por hecho que hará falta una tercera dosis, ahora la ministra de Ciencia asegura que no habrá un tercer pinchazo mientras no haya una evidencia científica que lo vea necesario. Tenemos que esperar a que esa evidencia exista para programar si es necesario esa pauta de tercera vacuna. Por tanto, una cosa es tener el permiso y otra cosa es tener la evidencia científica que todavía no existe. Pero yo comparto el espíritu de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que todos merecemos estar vacunados. Esto es un reto global y, por tanto, no hay que ser solidarios, hay que ser simplemente humanos. Lo van a ver ahora en pantalla, 5 comunidades autónomas que respaldan ya que la vacunación sea obligatoria en sanitarios y trabajadores de residencias. Son Galicia, Andalucía, Murcia, Cantabria y Canarias. El Ministerio de Sanidad se ha mostrado en contra, pero está estudiando endurecer las medidas de control de los centros sociosanitarios. Medidas como que los trabajadores que no se vacunen tengan que pasar 2 análisis semanales o que sean trasladados a puestos donde no estén en contacto con los ancianos. El Sindicato de Enfermería de Castilla y León no comparte que la vacunación sea obligatoria. Un poco ilógico aquí en España, sobre todo por el elevado porcentaje de vacunación entre el personal sanitario y los trabajadores sociosanitarios. Estamos hablando de cifras superiores a un 95%, con lo cual consideramos que es un debate pues, realmente un poco absurdo ahora mismo. Y el Constitucional francés respalda la exigencia del certificado COVID. El uso del certificado no solo se limitará a la hostelería, también será requerido dicho documento para algunas profesiones, como la docencia, para hacer uso de trenes de larga distancia y de vuelos domésticos en establecimientos de salud, también para recibir atención médica no urgente y en las visitas a familiares ingresados en residencias de ancianos. El sistema solar, las estrellas o el espacio exterior, todo un mundo desconocido para muchos, pero que genera gran expectación. Conocer y entender las misiones que la Agencia Espacial Europea mantiene en el universo es posible gracias al único centro de visitantes de la ESA en todo el mundo, la Sala Universo. Todas las funciones, misiones que están en desarrollo de la Agencia Espacial Europea. También dar a conocer la antena de espacio profundo que tenemos aquí situada en Cebreros. Y es que a través de esta infraestructura de 40 metros y 600 toneladas de peso se recogen datos de diferentes satélites, contribuyendo a un mejor conocimiento de su labor de investigación y desarrollo de tecnología espacial. Es una antena muy poco conocida y muy importante porque como esta antena solo hay 2 más en todo el mundo. Concretamente en Australia y Argentina. No es posible acceder a ella, pero gracias a la Sala Universo podemos aprender sobre su funcionamiento y otras curiosidades. Una vez que entran a la sala y prueban la experiencia y conocen toda esta información tan interesante, se van encantados. La pandemia obligó a suspender todas las visitas a este centro, pero tras muchos meses sin actividad han reabierto sus puertas dispuestos a seguir mostrando la vida que hay más allá de la Tierra. Y los cines se van recuperando poco a poco, los espectadores vuelven a llenar sus butacas.
Estas butacas se vuelven a llenar poco a poco. Estamos empezando a ver la luz. Hasta el punto de recrear escenas anteriores al COVID. El Día del Espectador teníamos el mismo ambiente, exactamente el mismo que antes de la pandemia. Eso sí, manteniendo las medidas de seguridad. Siempre tienes que estar con mascarilla, incluso a veces he oído que tenías que firmar que no tenías síntomas o que no habías estado en contacto con nadie. Si quieres quitarte la mascarilla, sales, coges un poco de aire y vuelves. Y aunque todavía hay espectadores temerosos... Me da más cosilla también por las restricciones, no sé qué se puede hacer. Ahora como está tan complicado, la pensaría 2 veces. Siempre gana la responsabilidad. Que es un espacio seguro y si lo hacemos con precaución, con mascarillas y eso, además que hay que apoyar la cultura. Y la emoción. No me importa que esté la mascarilla, solo me importa ver la peli. Y con ella llegan las buenas noticias. Están notando mucho padre con niño, eso es una verdadera alegría. Sin intención de ir al cine para ver alguna película para el niño. La industria del cine espera que la situación permita suavizar las restricciones después del verano. Esta casa merece que honremos su historia. Y nos vamos ahora a los deportes. Ya saben, Marta Pérez ha sido novena en Tokio, lo hemos vivido en directo y por supuesto el culebrón de Messi. Que tengan un buen fin de semana, más información esta tarde. Adiós. Todos fallamos a alguien en algún momento. ¿Cómo remontar eso? Es la clave. ¿Quieres vender la casa de la Toscana deprisa y corriendo? Una casa que lleva vacía 20 años.